y ahora esta también tiene una importancia capital. Se trata del presidente del Comité Provincial del partido La Fuerza del Pueblo, un hombre de Estado, ha estado en posiciones muy importantes, principalmente cuando su ex partido, ¿verdad?, estuvo en el gobierno, ocupó posiciones de relevancia a nivel nacional, y es un político ducho, un político de mucha experiencia y que sobre todo se maneja con un criterio muy apropiado, no conflictivo, a pesar de sus posiciones políticas, pero usted no lo ve peleando con otro partido ni con su compañero de su propio partido. Se trata del profesor José Izquierdo, a quien damos los buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, Nelson. Buenos días a todo el panel, aquí a disposición de ustedes, de nuevo. Qué bueno, qué bueno. Gracias por haber venido, profesor. Profesor, ahora su partido, el doctor Leonel Fernández, ha estado hablando de su nuevo padrón, del padrón de 1.5 millones de militantes que ya tiene el partido Fuerza del Pueblo. Algunos lo han comparado cuando el líder de su partido, de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, estuvo en el PLD y hablaba también de un padrón de unos 2 millones de militantes. Entonces algunos han puesto en duda eso del nuevo padrón del PLD. ¿Qué consideraciones le merece esa apreciación? Bueno, Nelson, lo natural y lo normal es que nuestros opositores le pongan un periquito a esto. Pero la verdad es que nosotros estamos haciendo un trabajo extraordinario. Tenemos 3 años trabajando de manera incansable, todos los días para crecer, todos los días. Nosotros, desde que iniciamos con un cronograma de trabajo, hemos estado por encima del cronograma porque las cosas no han salido mejor de lo que nosotros pensábamos. Recuérdate, yo estoy en la dirección política del partido y esto me da la posibilidad de yo estar enterado de todas las cosas y la verdad es que hemos estado por encima. Ahora nosotros, al final de este mes, el presidente va a ir a la Junta a depositar 500,000 nuevos miembros más de la Fuerza del Pueblo, porque ya depositamos 1 millón. Y esperamos que alrededor del mes de agosto depositar los 500,000 más. Esto porque 500,000 más no es porque nos llegan, es porque nosotros estamos todos los días en eso. Ese es nuestro plan, nuestra planificación, que ha ido paralelamente con la conformación de todas las estructuras del partido. Nosotros estamos estructurados en los 235 distritos municipales, en los 158 municipios, en las 31 provincias y el Gran Santo Domingo. Estamos estructurados en los Estados Unidos, estamos estructurados en Europa, en las islas. La Fuerza del Pueblo ya es una organización grande, una organización poderosa. Bueno, solamente me resta decirle que por suerte estamos bastante cerca del proceso electoral y ustedes verán cómo se va a evidenciar que la Fuerza del Pueblo es un gran partido ya. Sí, mira, me alegra mucho de ver que en términos de salud has recuperado mucho tu situación, que la pandemia afectó grandemente tu situación y le dimos algún nivel de seguimiento. Nelson dice que tú eres una gente que no eres conflictiva, pero esa situación cuando tú eras ministro, la situación que se dio, eso no es para ser gente que no es conflictivo. Lo principal va en la dirección siguiente. Al tú llegar a tus orígenes, que fue el Partido de los Trabajadores Dominicanos, y hoy Fuerza del Pueblo, no veo en términos políticos cuáles son tus pretensiones electoralmente hablando en este proceso. No, miren, ustedes saben que yo fui diputado y cuando fui diputado en su momento lo que quería hacer, porque trabajé con Monchi en el ayuntamiento y fui director de Asuntos Comunitarios 4 años, todo lo que son aquí las juntas de vecinos que hay en Santiago, la organicé yo desde Asuntos Comunitarios. Eso existía en la capital con Peña Gómez, que lo estableció allá, pero aquí no existía. Aquí habían organizaciones populares, organismos de esa naturaleza, y yo me traje la Junta de Vecinos, generé un estatuto y comencé a afiliar a la Junta de Vecinos
le llevaba el estatuto, ellos lo acomodaban a su realidad y entonces lo afiliaban al ayuntamiento. Y como afiliados al ayuntamiento, entonces ellos tenían una serie de prerrogativas y se ha mantenido hasta el día de hoy que la Junta de Vecinos se mantienen afiliadas en el ayuntamiento. Eso me permitió a mí conocer bastante a Santiago, porque yo creé Junta de Vecinos en casi todas las urbanizaciones y barrios de aquí de Santiago. Y bueno, mis funciones como gremialista, yo fui presidente de la ADP durante 10 años y me permitió también conocer la educación. Y ustedes saben que en toda la comunidad hay una escuela, la conocí al dedillo, todas las escuelas, y eso me ayudó para yo ver a Santiago. Y siempre pensé que mi destino era ser alcalde de Santiago. Cuando Leonel Fernández gana en el 2004, yo era el coordinador aquí de él, y me iban a nombrar ministro. Eso lo estoy diciendo aquí. Me iban a nombrar ministro. Me convocaron a Funglode a un taller que se llamaba Gobierno Electrónico, donde se estaban, donde se iban a formar, le iban a dar un tucnoc, un entrenamiento a todos los que iban a ser funcionarios. Una joven extranjera que estaba ahí lo dijo. De aquí de Santiago estábamos Sabino Báez, estábamos Ramón Ventura Camejo, estaba yo, y estuvo Valentín, que era diputado, que fue al taller. Me imagino que él fue a ver lo que ocurría. ¿Qué pasó? Sabino Báez salió de Salud Pública, Camejo salió de oficina, la que él dirigió por toda la vida, y yo me asusté porque yo no quería ir a vivir a Santo Domingo. Y entonces aquí dije, me negué, y entonces caí en la gobernación, porque alguien dijo que todo el que llegaba a la gobernación se quemaba, todos los gobernadores salían, duraban 2 años y se iban corriendo de ahí, porque yo cuando llegué recibía 150,000 pesos mensuales, y de ahí había que pagar la luz. ¿De sueldo? No. De asignación. No, como presupuesto de la gobernación. Yo tenía 6 empleados nombrados por el Ministerio de Interior y Policía, y 150,000 pesos de asignación. Yo tenía después que nombrar, que si yo iba a nombrar un asistente a alguien, tenía que ponerlo de ahí. Y de ahí tenía que pagar agua, luz y todo eso. Y eso fue para mí terrible, pero yo lo que quería en 2 años era ser el candidato a síndico. Efectivamente lo fui, pero ahí fue que se produjo la Alianza Rosada con José Enrique, que era un excelente candidato, y no pude ser candidato. Pues no pude ser síndico. Bueno, después me obligaron a estar ahí hasta el 9. El presidente Fernández no quería removerme de la gobernación hasta que en el 9 tuvo que sacarme. Después en el 10 yo volví a aspirar a la sindicatura, pero entonces se produjo el acuerdo con el Partido Reformista y el apoyo a José Enrique. Yo di 2 pasos para atrás y finalmente después decidí que ya no iba a aspirar más. Desde entonces no he aspirado más, ni voy a aspirar a más nada, porque mi intención era ser síndico de Santiago, porque yo creo que yo estaba convencido que hubiera hecho una muy buena labor al frente de... Pero precisamente por eso, José, todavía no está el gusanito, todavía no. Ya está definitivamente... ¿Tú quieres que yo diga un asunto que un político no puede decir? Yo no estoy aspirando ni a ser funcionario de gobierno. Eso no lo puede decir un político. No lo puede decir, pero yo me doy el lujo de decirlo. Yo abrazo causa. Yo estoy con el presidente Fernández. El presidente Fernández se parece mucho a lo que yo pienso, a lo que yo creo. Es un enamorado de su país, es un hombre con una formación extraordinaria, es un político que ha dedicado todos sus años al país. Tú puedes estar de acuerdo con él o no, pero no es un hombre que anda buscando gloria, ni anda buscando dinero, ni anda buscando riqueza, ni nada de eso. Es un hombre que está siempre pensando en el país, en su país, en sacarlo hacia adelante. Y yo lo que tengo aspiraciones de que mi país siga avanzando. Izquierdo, en el año 2000, el PLD tenía 2 precandidatos, Jaime David Fernández Mirabal y Danilo Medina. En ese momento, José Augusto Izquierdo formó parte del equipo de Danilo Medina. Pero usted dice, yo abrazo causas, lo acaba de decir. ¿Qué pasó que usted abandonó la causa de Danilo y se aferró a la de Leonel Fernández? No, mira, recuerden que yo fui diputado en el 98. Danilo, aquí, los dirigentes que tenía no eran buenos en Santiago. Jaime David, en cambio, tenía los dirigentes que tenían mejor imagen. Los dirigentes
que apoyaban a Danilo aquí no tenían una buena imagen. Y entonces con Jaime estaba Francisco Domínguez Brito, con Jaime estaba Camejo, con Jaime estaba Demóstenes Martínez, estaba Abel, estaba Jaime Otañez, estaba Adalberto Rosa, que eran todos dirigentes bastante reconocidos. Y entonces parece que alguien le dijo a Danilo que tenía que mejorar su imagen con gente que tuvieran buena imagen. Y Danilo me invita a un almuerzo a Santo Domingo y me plantea que si el presidente Fernández no busca la reelección, él va a buscar la candidatura. En ese momento yo entendía que el candidato debía ser Jaime David. Pero Jaime David nunca se preocupó, ni me llamó, ni habló conmigo. Exacto. Y como Danilo me lo pidió, bueno, era otro compañero de partido, me lo pidió, me distinguió, y entonces entré a trabajar con él. En el 2000, en el 99, entonces a mí me eligen el presidente del PLD aquí en la provincia de Santiago. En esa época era coordinador, se llamaban coordinador, y también me eligieron en una votación interna el coordinador del equipo de Danilo Medina. En el 2000, cuando Danilo pierde, yo me reúno con él 8 o 9 meses después y lo felicito por la campaña limpia que hizo, inteligente, pero le dije que el PRD era un río represado, que lo habíamos represado en el 90, en el 94, en el 96, pero que ya no era posible. Que él perdió porque ya no había forma de detener al PRD. Y también le dije ahí que con él iba a haber que contar por mucho tiempo. Pero también le dije ahí, para que nadie se lo venga a contar, nadie se lo venga a decir, yo creo que nosotros vamos a regresar antes de lo que la gente cree al gobierno. Porque la gente va a comparar el gobierno que va a hacer el PRD con el gobierno que hizo Leonel Fernández. Y cuando lo compare, le dije, el PRD va a hacer buen gobierno hasta los 2 años. Cuando toque decidir quién va a ser el candidato de ese partido, ellos van a hacer lo que ellos saben hacer. Van a comenzar a matarse. Y ahí no se sabe lo que va a pasar, y entonces yo pienso que la gente va a pensar en Leonel. Y le digo, mire, en Leonel, no en usted, a él que había sido candidato. Y le digo yo creo que vamos a volver, pero con Leonel. Inmediatamente yo le dije eso, se paró de su asiento, estábamos solos, me puso la mano en el hombro y me dijo, así mismo es, José, pero yo no puedo decir eso, porque yo tengo mucha gente que están detrás de mí esperando que yo llegue. Yo siento que a partir de ahí las cosas cambiaron, porque después en el 2003, cuando discutíamos el apoyo, que es el apoyo al presidente Fernández, que él iba a apoyar al presidente Fernández, nos reunió en Santo Domingo a los principales dirigentes de Santiago, y cuando se decidió quién iba a coordinar la campaña aquí del presidente Fernández, él, el propio Danilo, dijo, no, Izquierdo el que debe coordinar. O sea, ahí estaba Fernando Rosa, que era de él, ahí estaba Monchi Rodríguez, que era de él, ahí estaba Dilecio, ahí estaba Nelson Sánchez, estaba yo. ¿Y ocurrió así? Sí, él dijo, no, Izquierdo. Pero entonces Danilo fue ingrato con usted porque durante los 8 años de gobierno no lo nombró funcionario. Así es. Y déjame decirle, no solamente eso, que me canceló el primer día cuando llegó. Oye, pero su jefe de campaña y lo cancela porque era de Leonel. Claro, el primer día de su gobierno, en el primer decreto me fui yo. Y jamás. Diablo, tenía ese dolor ahí. Después, después a los 4 años, cuando él volvió a aspirar de nuevo, me llamó Rubén Bichara para ofertarme que quería, que Danilo estaba preocupado por mí cuando estaba la campaña del 16. Sí. Y que él quería que había un puesto vacante en un consejo de cosas, y yo le dije que no. Le dije, mire, vamos a resolverle a los otros, le dije a alguna gente que estaban, pero yo no. A mí déjenme así, porque yo tengo mucha gente detrás de mí. Exacto. Yo me imaginé que cuando Rubén me llamó, me estaba llamando al lado del presidente, me lo imaginé, siempre he creído eso. Exacto. Y le dije, yo tengo mucha gente detrás de mí y yo no puedo ir a un cargo donde yo no pueda nombrar ni un chofer. No se va a ver bien. Y finalmente me quedé los 8 años fuera. Bueno. José Izquierdo. Mira, de los 20 años que tuve el PLD en el gobierno, yo tuve 8 nada más en el gobierno. 12 fuera. Tuvo 12 fuera. Sí. Bueno, José Izquierdo. No, pero espérate. Porque Danilo nada más duró 8. Ajá, y yo estuve fuera. Tú duró 4. Y los primeros 4 años de Leonel no yo estuve fuera. Okay. Yo nada más tuve los segundos 8 años. Está bien. Ya. ADP, valiente y combativa. José Izquierdo. Escucharlo, realmente uno tiene, con el hace de los viejos, pensar en el pasado.
Entonces recuerdo que usted una vez fue nombrado en el Fomper, me parece, ¿verdad? Y más duró una cucaracha en un gallinero que el señor José Izquierdo. Y usted hizo una denuncia en aquel entonces, ¿verdad? Que los fondos del Estado, del Fomper, no estaban siendo manejados con la pulcritud que se debía y ahí hubo un problema. ¿Qué fue lo que pasó ahí realmente, señor Izquierdo? El Fomper se creó en el 2001. Cuando vamos a los 10 años, al 11 del Fomper, yo quiero saber cuán efectivo fue la capitalización. Porque la gente habla de privatización, que Leonel privatizó. No. Capitalización. Porque lo que se hacía era, por ejemplo, en el caso de Jejaina, que se hizo una evaluación de esa planta eléctrica, costaba en ese momento 144 millones de dólares, y lo que se permitía era que un consorcio o un empresario buscara 144 millones en mano, convirtiéramos en socio, mitad por la mitad, ustedes dirigiendo, y los 144 millones tú los invirtieras en la planta. Y eso iba a generar inmediatamente, ¿verdad? Iba a eficientizar la planta, le iba a ser grande. Así fue que se manejó. Yo quería saber cuál había sido el resultado durante los 10 años. Cuando me meto a investigar, yo creo un equipo, designo un equipo de expertos y comienzo a ver internamente lo que había ocurrido, que habían sido exitosos. Por ejemplo, Molino Dominicano, el gobierno tenía que buscar $1 millón mensuales para cubrir déficit de nómina y de funcionamiento. Y después Molino Dominicano ya estaba dando resultados. La Jaina era un desastre. Y después se había multiplicado por 3, 4 su producción de energía. Y le estaba dando beneficio al gobierno también. Y bueno, pero yo veo que en los beneficios, como que habían algunas trampas en lo que ellos decían, en sus propios estados. Y cuantifiqué todo eso, y eso me dio, de lo que yo pude hacer en esos tiempos, eso me dio que los empresarios se habían quedado con 10.500 millones de pesos del Estado Dominicano. Lo que hice fue que hice un expediente todo completo. Me reuní, quise reunirme con el CONET, no me fue posible reunirme con el CONET. Me reuní en la presidencia me reuní con Temo, que era el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, creo que así se llamaba, la secretaría, y me reuní con otros funcionarios del Estado. Le explicaba, 2 horas explicándole por detalle en qué consistía el fraude. Temo quedó de llevarme donde el presidente Fernández, nunca lo hizo. Me barajaban a veces las reuniones y me saltaban, y la cosa se iba poniendo, el gobierno ya madurando, el gobierno iba pasando. Yo le dije al presidente que quería hablar con él, al presidente Fernández, pero estaba en inauguraciones, ya a la salida. Y finalmente yo dije, yo no me puedo quedar con esto aquí. Hice un sometimiento. Lo sometí con un expediente. No fue que yo hice una denuncia, no. Lo llevé a Ética, que estaba Vincho Castillo, lo llevé a la Procuraduría, que estaba Domínguez Brito, y lo llevé a la Fiscalía, que estaba Jenny Berenice, se lo entregué y se lo expliqué en qué consistía el fraude. Y bueno, eso generó, ustedes entenderán, eso generó un revuelo del carajo. Le costó el puesto. Sí, no, porque me iban a quitar como quiera. Pero déjenme decirles que cuando salen de mí, bueno, ya salieron de mí. El gobierno del presidente Medina se puso de acuerdo con los generadores, se pusieron de acuerdo, pero cuando yo lo sometí, los generadores, como cotizan en la bolsa de valores y te hacen una acusación de corrupción, tú tienes que responder, porque si no, la bolsa de valores te paran préstamos y te paran todo. ¿Qué tenían ellos que hacer? Que someter entonces al Estado por difamación, por injuria, y lo sometieron. Eso va a una corte internacional. Cuando ellos ya van y dicen, no, está todo bien, saquemos todo esto, el gobierno con ellos, ¿qué pasa? Que cuando fueron a la corte internacional, la corte le dijo, no, y aquí hay un expediente y aquí hay una acusación, esto tiene que dirimirse. Eran 5 elementos por los que yo acusaba a esos generadores, y de los 5 el gobierno cogió uno solo, el canon de administración, y por eso condenaron a Jejaina a pagar $60 millones por ese solo. Si ponen los otros cargos, probablemente le iban a condenar a pagar los 10.500 millones, pero lo condenaron solamente por $60 millones. ¿Qué pasó con eso? Yo no sé. A mí no me dieron un refresco de eso.
Pero yo lo hice, y miren por qué yo lo hice. Porque aquí los empresarios viven hablando siempre de corrupción. Yo defiendo a los políticos. Yo sé que como los políticos son como los curas, somos como los abogados, somos como cualquier otra profesión, que hay de todo. Hay malos, malísimos y hay buenos. Y entonces a nosotros nos estigmatizan a los que estamos en política de que somos ladrones, de que somos sinvergüenza, y no es así. Y los empresarios entonces nadie dice nada. Tú vienes por aduana, tú estás en aduana, unos muchachos del PLD estaban en aduana, supuestamente actos de corrupción de los muchachos, pero ¿qué era? Contrabando que venían, a unos muchachos le dan algo y esos muchachos dejan pasar contrabando. Pero el empresario, que ese no lo mencionan, ni cae preso. Exacto. Ni siquiera el nombre lo dicen. Y entonces estos empresarios que estafaron al Estado por más de 10 mil millones, lo que yo determiné, nadie lo mencionó ni siquiera, incluso lo condenaron, pero nadie lo mencionó. Y yo lo dije porque, bueno, yo estoy de acuerdo que a los funcionarios corruptos los metamos presos, pero a los empresarios también. Evasores, a los empresarios que son evasores vamos a meterlos presos, a los empresarios que cometen actos de corrupción vamos a meterlos presos también, no importa que sea policía, militar, político o empresario. Así es. Eso es lo que yo creo de la política. Sí, con el presidente del partido Fuerza del Pueblo en la provincia de Santiago, el profesor José Izquierdo. Profesor, ¿cuál es la situación realmente política ahora? Ya estamos en un año muy cerca ya del 2024, un año preelectoral, aunque siempre aquí se está en campaña, todo el mundo está haciendo campaña. Pero ¿cuál es la posición real de su partido frente a los demás? Si tiene los datos a nivel nacional y específicamente aquí en la provincia de Santiago. ¿Cómo está la Fuerza del Pueblo en términos porcentual con relación a los demás partidos? Miren, ustedes son gente, los comunicadores que se encargan de informar, también se informan. Hay informaciones que le llegan a ustedes. Yo estoy seguro que ustedes están bien informados. Y en las informaciones que ustedes tienen está que en este momento hay una competencia entre Luis Abinader y el doctor Leonel Fernández por la presidencia de la República. Esa es la verdad. Y que están bastante cercanos ambos. Eso es lo que dicen las encuestas, las de verdad. Y que el PLD está en un lejano tercer lugar. Esa es la realidad. Esa es la realidad a nivel nacional y esa es la realidad en Santiago. El PRM, donde está mejor es en el este, donde está peor es en el sur, y aquí peleando con la Fuerza del Pueblo en la región norte. Esa es la verdad. En Santiago no es la excepción. En Santiago es Luis y Abinader que están en competencia. El PLD un poquito más, pero recuérdense que el PLD ha tenido muchos descalabros importantes. Pero con la presencia de Abel aquí en Santiago. Sí, pero los descalabros que ha tenido. Dicen que Abel está arriba. No, pero los principales problemas que ha tenido ese partido es en Santiago. Porque de ese partido era yo, de ese partido era Raúl, de ese partido era Hanley, de ese partido era Demóstenes, pero de ese partido era Valentín. De ese partido, todos los síndicos se fueron, del PLD se fueron ahora. Angiolino sí, todos los síndicos, todos, a excepción del síndico de Santiago, todos los síndicos se fueron. ¿Y tú te crees que una organización política que esté pasando eso puede estar bien? Pero ellos dicen que ese partido está creciendo. Y que bueno, pero eso es lo que ellos tienen que decir. Yo creo que es correcto, eso es lo que ellos tienen que decir. Pero esa no es la realidad. Confirmando lo que tú habías dicho con relación a quién escoge el presidente como su precandidato, se dice que en el discurso presidencial señaló con mucha vehemencia el 2011, que era Leonel Fernández. Entonces, no, y ahora en el postdiscurso, incluso han habido comparaciones que el gobierno ha publicitado del 11 y de ahora. Lo que está, no es que ellos están escogiendo el candidato, ojo, no es que están escogiendo a Leonel, es que están reconociéndolo. Y lo están reconociendo porque tiene las encuestas a mano. Leonel es inevitable para el gobierno. Entonces, y ya ellos tienen que saber con quién es que tienen que cuadrarse para pelear. Porque ya ellos saben quién es el retador. Está cuadrado, eso ya lo dijo en el discurso. Así es. Por ejemplo, ahí está el caso, en la dirección siguiente. Por ejemplo, con el sometimiento a la DGI, se desarrollaron toda una campaña mediática por debajo en relación que tú habías hecho eso como resultado de torsión a EGI. Eso se manejó, inclusive muchos medios periodísticos
que son tradicionalmente ligados a esos mismos sectores, fueron utilizados. Entonces, la otra parte principal es la siguiente. Uno no siente los cuadros principales de la Fuerza del Pueblo, en el caso particular de Santiago, en el escenario permanente de la lucha que se libra hoy en Santiago por las candidaturas diferentes. ¿Qué ha ocurrido, qué está ocurriendo con relación a eso? Dos preguntas tú me acabas de hacer. Una, cuando yo hice el sometimiento, me acusaron de que yo me iba a buscar unos cuartos con los abogados. Pero ¿qué ocurre? Que el cártel, porque ellos tienen un cártel, de los generadores eléctricos se pusieron para mí. Y la información es que ellos sacaron 50 millones de pesos, involucraron a un comunicador muy conocido para que trabajara los medios de comunicación, para que sacaran el tema y nadie hablara de eso. Y repartieron y generaron un discurso y Izquierdo se anda buscando unos cuartos a través de eso, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que había un cabo suelto, porque no todo el mundo siempre está suelto. Había un grupo de los medios de comunicación que estaba en conflicto con ellos por el tema de Aster, que se había vendido a uno de ellos, de los generadores eléctricos, y había un grupo. Y ese grupo me dio un espacio desde donde yo abría, porque era bloquearme. Una vez yo llegué al gobierno de la mañana, porque llegó un momento que ellos tuvieron que oírme, y tuvieron que romper el cerco y oírme, porque el tema se puso en primera línea. Y lo hacían de mala manera. Y a mí me dijo una gente del gobierno de la mañana, por ejemplo, me dijo, óyeme, tú tienes que cantearte, esta gente vinieron con cuarto aquí. Y digo yo, pero ¿de dónde yo me voy a cantear? Para yo defenderte, para yo poderte defender. Entonces ellos buscaron dinero, pero el dinero no fue suficiente. Después yo me reuní con una persona de eso y me felicitó y me reconoció y decía, yo no te conocía, coño, pero tú no lo pusiste difícil, decía él, porque finalmente tuvieron que aceptar y pedirme a mí que cesara en eso. Y yo le dije a ellos, bueno, pero yo nada más hablo del tema cuando ustedes lo ponen, porque yo no soy funcionario. Yo lo acusé como gobierno, ya yo no soy de gobierno. Si ustedes no mencionan el tema, yo no lo voy a mencionar, porque cada vez que yo voy a Santo Domingo a un programa de televisión, yo gasto 5 o 6 mil pesos en combustible. Yo no puedo estar todos los días en Santo Domingo. Pero cada vez que ustedes pongan el tema, yo le voy a salir. Y ellos me prometieron que jamás iban a tratar el tema. Y yo le dije que no lo iba a tratar. Porque intervino un buen amigo mío, una gente que no podía decirle que no. Por eso, porque la verdad es que para mí, yo no podía competir con ellos, con todos los cuartos que ellos tienen, pero yo soy un fajador. Yo abrazo causa y la peleo, aunque esté en desventaja, porque al final la verdad es la verdad. Así es. Izquierdo. Los candidatos. Pero espera. Bueno. Tú le he hecho 3 preguntas en una. Bueno, la mía va en ese mismo sentido. Espérate. Las Estamos candidaturas terminando ya, locales sí. dentro de la Fuerza del Pueblo no han sido tan exhibidas como la candidatura presidencial. No se ha hecho ese trabajo, ese esfuerzo tanto como en el caso de Leonel. Pero en Santiago se especula que probablemente está definida la senaduría en el caso de Demóstenes Martínez y la alcaldía en el caso de Juan Marte. ¿Qué se maneja en relación a esos dos temas? No, miren, lo primero que tengo que decirle es lo siguiente. Nosotros trabajamos con prioridades, con un plan y con prioridades. La prioridad de nosotros siempre fue estructurar la organización y hacerla grande, ponerle carne. O sea, llevar la membresía, darle la membresía, esa es la prioridad. Ahora nosotros nos volteamos de cara al proceso que ya es ineludible, está ahí. Y ahora tenemos que pensar en el tema de los candidatos. Parece ser, bueno, si yo quiero inscribirme mañana como senador es mi derecho, como síndico, como diputado, como regidor, o el derecho de cualquiera que sea la Fuerza del Pueblo. Entonces todo el que esté aspirando a alguien lo que tiene que decirlo. Ahora en el caso de Demóstenes, parece ser que hay un consenso. Yo digo parece ser. Franklin Almeida lo dijo en un Twitter. No, pero no es Franklin. Que iba a ser el candidato. Es que hay un consenso porque uno olfatea y nadie ha dicho hacia dentro de la Fuerza del Pueblo que va a aspirar a eso. Tú ves, y todo el mundo cuando tú le preguntas entiende que debe ser Demóstenes. Y esa ha sido legal. Pero en el caso de la sindicatura, Pero ahí está Altagracia también. en el caso de la sindicatura es diferente. En el caso de la sindicatura está Altagracia, que ha dicho que va a aspirar. Está Cifredo Cerulle, que ha dicho que va a aspirar. Está Juan Marte, que dice que va a aspirar.
está, ¿quién me queda? Hay 4, creo, o 5. Y Juan Marte personas. es miembro de la Fuerza del Pueblo. Pero es muy cercano a nosotros, muy amigo de nosotros. Es muy amigo de nosotros. Y él está ahí. Y bueno, y a nosotros nos parece hasta que él es una persona que tiene muchas condiciones. Juan Marte es empresario de transporte, pero es un hombre que conoce mucho de Santiago. Pero ustedes entonces estarían más contentos con Juan Marte por encima de Altagracia. No. ¿Qué miembro? No, es que no es ustedes. Es que si se inscriben. ¿Y él puede inscribirse sin ser miembro de la Fuerza del Pueblo? No, con solamente hacerse miembro ya. Él se inscribe y ya puede ser parte de eso. No le exigen tiempo. No. Acuérdate que este es un partido nuevo. Ya. Él se inscribe mañana y anuncia de una vez que es usted está más precandidato. inclinado para Juan Marte. No, absolutamente. Pero yo creo que se van a inscribir más personas, porque se habla de Janio Tañez también. Bueno, que no lo mencioné. Ajá. Se van a inscribir más personas. Y yo, como presidente del partido aquí, ni me interesa ni lo voy a estar inclinado hacia ninguno que vaya. Yo estaría con el que le vaya mejor. Exacto. Si es por una encuesta, con el que mejor esté. Si es por votación, el que saque más votos. Con ese yo estaría. Muy bien, vamos, finalmente Julio. Sí, hay una canción que dice volver, volver y volver, pero ¿para qué? La pregunta es la siguiente. Usted decía que los políticos son sacerdotes, muchos de ellos, ¿verdad? Entonces yo digo que Danilo Medina es un sacerdote y Leonel Fernández también. Pero la pregunta no va por ahí. Es que uno viejo, uno como que medio bruto. El doctor Leonel Fernández Reina, ¿verdad? Es compañero de partido del PLD, ¿verdad? Duró 12 años en el poder. Salió, ¿verdad?, del poder, lógico, por asuntos constitucionales. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué gobierno tiene que ofrecer el doctor Leonel Fernández de una forma realmente que se vea el profesor Juan Bosch reflejado? ¿O será la repetición de los 12 años de su gobierno? Mira, si repitiera los 12 años de su gobierno sería un gran éxito. Okay. Porque la verdad es que Leonel Fernández en sus 12 años fue un gobierno muy exitoso. Hay muchas cosas que son marcas de este país, que están ahí, que la hizo el presidente Leonel Fernández. Por ejemplo, te voy a decir, no es el metro que está ahí, porque eso tiene que hacerlo. Por ejemplo, yo era presidente de la ADP en el 95. Leonel, candidato en el 96. ¿Saben qué hizo Leonel? Que estaba prometiendo. Yo era profesor en la Escuela Enriquillo y en el Liceo México. El presidente Fernández, en la Escuela Enriquillo de Ciruelito, el presidente Fernández estaba diciendo que en los liceos de la República Dominicana iba a crear laboratorio de computadoras, 30 computadoras, un profesor para enseñar la computación en esos centros educativos. Y la gente se mofaba de mí y decía, los políticos se hablan caballá. A los políticos se les gusta hablar porque no hay pizarra, ni borrante, ni tiza. Y este hombre está hablando de computadora, cosas que uno veía en los bancos nada más. ¿Y tú sabes qué ocurrió? El primer laboratorio de computadora en este país lo inauguramos en el UFE. Yo estuve ahí. Y el segundo laboratorio se inauguró en el Liceo México, la Reforma, donde yo trabajaba. ¿Y tú sabes qué pasó cuando Leonel salió en el 2000? Que todos los liceos secundarios tenían un laboratorio de computadora. O sea, son cosas que dejan los presidentes, que hacen los presidentes. Ahora, un presidente, ninguno va a cambiar un país. No te lo va a hacer de nuevo, ni te lo va a voltear, ni te lo va a cambiar. El presidente lo que hace es agarrar un país y dejarlo mejor. A eso es que uno debe aspirar. Dejarlo mejor que como lo encontré. El presidente Fernández encontró el país con 18 mil millones de dólares. Ese era su Producto Interno Bruto. Es como el inventario de ese negocio. 18 mil millones de dólares. Y cuando él salió lo dejó en más de 60 mil millones de dólares. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que el presidente Fernández en sus gestiones te multiplicó por 3 el país. Lo encontró en 18 y lo dejó en más de 60. Una gente que haga eso es una gente exitosa. Y después, si tú vas a ver, las ejecutorias también son exitosas. Ahora, una gente con la capacidad, con la formación, con la preparación que tiene Leonel Fernández, con los conocimientos, con la experiencia, es una garantía que tiene la República Dominicana de que tiene en él la posibilidad de continuar
por los senderos de desarrollo. Cuando tú tengas 3, 4 políticos como Leonel Fernández en este país, diseminados en la oposición, esa es una garantía de que este país va a seguir aumentando. Este país está creciendo de la muerte de Trujillo para arriba. Este país no se ha detenido. Este país se ha convertido en una gran nación. Y bueno, con las excepciones de los gobiernos del PRD que han devuelto la economía, en todos los otros gobiernos aquí se ha crecido económicamente. Un segundito, escúcheme, profesor. Usted me dice que después que asesinaron al Perínclito Barón comenzó el desarrollo, o sea, que los grupos, que las empresas de Corte la hizo el PLD entonces. No, mira, lo que te voy a decir es lo siguiente. En el 66 comenzó la democracia formal, no era tal democracia, ¿verdad? Dictaduras ilustradas, pero se hacían elecciones o mamotretos de elecciones cada 4 años. Desde ahí para acá comenzamos a crecer. Ojo con las empresas del Estado. Las empresas del Estado fueron empresas que fundó Trujillo, que eran de su familia, que a la muerte de Trujillo pasaron a ser parte del Estado. Pero aquí se maneja mal diciendo que la vendieron, que la quebraron, que sé yo, que no. Es que hay empresas que ya cumplieron su misión. Por ejemplo, tú tenías la empresa de papel que estaba en Villa Altagracia, Indupapel. Aquí se hace nada con papel, porque todo era funda de papel y la mantequilla y la salsa eran un papelito. Eso quebró porque ahora es el plástico. Y la marmolería. Ya no es el papel. Yo te estoy diciendo, es el plástico. ¿Tú sabes cómo quebraron aquí los ingenios? ¿Por qué quebraron los ingenios? Porque en Estados Unidos, en Europa, apareció el endulcorante del maíz y de la remolacha. Y la industria azucarera quebró, no en la República Dominicana, quebró en Cuba, en la República Dominicana, en todos los sitios. Quebró la industria azucarera. Una pregunta, ¿y por qué el Central Romana no ha quebrado? Bueno, porque el Central Romana tiene otra característica. El Central Romana tiene otra característica. Los países necesitan azúcar. Quebraron todos los otros y ellos se mantuvieron con el mercado, se quedaron con el mercado dominicano. En situaciones muy difíciles, pero se quedaron con el mercado porque alguien tenía que producir. Alguien tenía que producir. Ahora, dime tú cuál gobierno fue que quebró la industria azucarera o quebró la CISAL, la fábrica de cabuya. ¿Ustedes se acuerdan de cabuya? Que generaba cabuya. ¿Quién usa cabuya aquí? Está todo de plástico. Así es, profesor. Gracias por haber venido. No, yo te voy a pedir primero, sí. que te lo voy a pedir públicamente. Ajá. Yo necesito que tú me des una asesoría. ¿Quién es que te está arreglando la barba? Porque tú me has humillado con esa barba tan arreglada. Me has humillado. No, profesor, pero la usted se ve mejor, profesor. Está más recogida. Gracias por haber venido. Siempre muy agradable recibir las instrucciones, las informaciones suyas, sobre todo de su partido, la Fuerza del Pueblo, ¿verdad? Como presidente provincial de ese partido aquí en la ciudad de Santiago. Cada vez que le llamamos siempre viene, qué bueno, lo vamos a estar abierto porque ahora viene un proceso mucho más interesante ya de campaña y lo vamos a tener por aquí. Muy bien, muy bien. Hoy hemos conversado con el profesor José Izquierdo, él es presidente del partido Fuerza del Pueblo en la provincia de Santiago. Javier, apágalo. Javier, apágalo, apágalo, apágalo que se quema.